Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria correspondiente al pleno ordinario del mes de enero, con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores. Habéis visto las actas, ¿no? Sabéis las actas cuáles son, ¿no? Pasamos a votar. ¿Votos a favor de las actas? ¿Votos en contra? Siguiente punto del orden del día, punto número 2, comunicaciones y disposiciones oficiales. 27 de diciembre de prórroga del presupuesto 2019 para el ejercicio 2020. Siguiente punto del orden del día, punto número 3, aprobación de la subvención del CB Morón Baloncesto 2020. Dictamen de la Comisión Informativa de fecha 9 de enero. Como urgencia. El dictamen de la Comisión Informativa de 9 de enero, que dice: por el presidente se da cuenta del expediente del Club Baloncesto Morón 2020 y expone que tras varias reuniones entre el Ayuntamiento y el Club, dicha entidad ha registrado en el SAC escrito solicitando la necesidad de aprobación de la subvención y el pago del 50% por anticipado. Debatido el punto, por 5 votos a favor y resto de abstenciones de los grupos AMA Morón, Partido Popular y Adelante, se propone al Pleno aprobar la subvención directa al Club Baloncesto Morón anualidad 2020 por importe de 40.000 euros, así como el convenio regulador de la misma y el proyecto de actividad presentado por la entidad que incluye el presupuesto para este ejercicio. Pagar el 50% de la subvención, que se eleva a 20.000 euros, previa comprobación de que la entidad no incurre en incumplimiento de obligaciones tributarias frente a la Seguridad Social, y dar traslado al interesado a los departamentos de intervención y tesorería a los efectos oportunos. Intervenciones. Simplemente la subvención que anualmente se le otorga al Club de Baloncesto Morón, ¿vale? Y es atender la solicitud que hacen para que desde principio de año y vista el calendario que tiene este club, pues pueda atender los gastos que tiene el club y los gastos de funcionamiento y pueda realizar la actividad que realice. Entonces, simplemente aprobar la subvención que se le concede anualmente y aprobarla en el día de hoy. Intervenciones. Grupo Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Nosotros desde Adelante, la verdad que no entendemos muy bien el por qué viene esta aprobación aquí a pleno cuando entendemos que ya ha sido aprobada en el presupuesto. En la comisión tampoco se nos dieron unas explicaciones convincentes, con lo que entendemos nosotros que pues esto es una vez más el uso que ustedes hacen del pleno como escaparate de su propaganda populista. Respecto a la subvención, el que ustedes planteen el reparto de subvenciones que plantean, a nosotros pues nos demuestra que son un equipo de gobierno insolidario y muy poco justo. En este caso estamos hablando de una subvención que se le da a un club privado de 40.000 euros, un club con el que además se tiene un convenio para que gestione la Escuela Municipal de Baloncesto, por el que recibe la cantidad de 18.000 euros, que por cierto es un convenio que se le da a dedo sin que haya ningún proceso de adjudicación pública, y que por cierto que ya que lo pagamos nosotros esa actividad, pues que entendemos que deberíamos de tener un mayor control sobre las condiciones en las que se encuentran los trabajadores fundamentalmente de la escuela, y controlar pues si esos trabajadores tienen seguro, si tienen contrato o si claramente mantienen una relación directa con el club o son trabajadores subcontratados de otra empresa. Además estamos hablando de un club que recibe de parte de la familia de los niños y niñas que practican ese deporte en torno a 25.000, 30.000 euros. Estamos hablando, por lo tanto, de que este ayuntamiento le genera a este club un ingreso en torno a unos 80, 88.000 euros al año, 58.000 euros de forma directa. Además, le hemos cedido el uso del pabellón de la Alameda en exclusiva
perjudicando a otras disciplinas. Nos hemos gastado la inversión que hemos hecho en el parqué, la inversión que hacemos en las gradas, etcétera. Por lo tanto, nosotros creemos que si comparamos lo que recibe este club con lo que reciben otros colectivos, que no solamente son importantes para nuestro municipio, sino que son imprescindibles, como son las asociaciones de vecinos que reciben 1.200 euros solamente cada una de ellas, o como son otros colectivos sociosanitarios, como el del Alzheimer, el de la drogodependencia de la Semilla, APADI, ASPACON, ADIFIN, Oveo Morón, ADIMO, Nerea, la Asociación del Cáncer, que son colectivos que incluso asumen tareas y servicios que debería de estar prestando la Administración de motu propio, de iniciativa propia, que es un dinero que se está ahorrando la Administración. Pues si vemos esa comparación, nosotros creemos que está descaradamente claro el trato de favor que se hace por parte de este equipo de gobierno en el reparto de las subvenciones hacia aquellos que están más allegados al concejal de deporte, y se ve claramente la desproporción que hay en este sentido. Y además una insolidaridad con las otras disciplinas deportivas, y además que esta es una subvención pues que no atiende las necesidades sociales y reales que tiene nuestro pueblo. Y además pues también vemos que es un equipo de gobierno irresponsable, porque nosotros lo primero que nos planteamos es si este ayuntamiento está en condiciones económicas de dar una subvención con esta cuantía y con esta cantidad, porque la verdad está muy bien y muy bonito y te sirve para presumir tener un equipo de baloncesto en la Les Plata o tener la mejor cabalgata de toda la provincia, incluso del mapa mundi, pero está muy bonito tener eso y no tener ni un duro ni una perra para poder crear empleo. Y nuestro pueblo, si ustedes ven los datos que hemos tenido en los últimos días, se está despoblando. Tenemos 217 vecinos y vecinas menos. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen en este pueblo futuro. Y mientras tanto, pues sí, estamos dándole dinero y estamos orgullosos de tener un equipo de baloncesto que no es ni nuestro, que es de un club privado en la Les Plata. Y luego nosotros también creemos que estos 40.000 euros, pues bien, que van destinados a un equipo profesional de un club privado, pues bien podría destinarse a impulsar y poner en primera línea del deporte municipal al deporte popular y al deporte de base. Podría ser destinado a que toda la población de Morón pues consiguiéramos que practicaran deporte, que todo el que quisiera practicar deporte, independientemente de su edad, independientemente de dónde viva, independientemente de la renta que tenga garantizado en Morón poder practicar deporte, algo que hoy por hoy no ocurre, aunque el concejal de deporte una y otra vez diga en los medios de comunicación que bueno, las últimas declaraciones, que aquí están las escuelas municipales para que todos los niños puedan practicar deporte. Pues no todos los niños se pueden gastar 250, 260 euros para apuntarse a una escuela privatizada y externalizada del deporte. Por lo tanto, creemos que es un dinero del que que ese dinero para invertir en ese deporte de base y popular no disponemos de él, porque nos lo estamos gastando en otros menesteres de los que se benefician solo unos pocos y no la población en su conjunto. Por eso, pues nosotros no vamos a apoyar esta propuesta. Gracias. Adelante, el Grupo Popular. Bueno, aquí hay varias cuestiones que hay que detallar. En primer lugar, bueno, buenas tardes a todos los vecinos que nos están escuchando y por supuesto el Partido Popular. Yo creo que este debate siempre viene todos los años. Cada vez que viene esta subvención a este pleno viene todos los años, ¿no? Y bueno, nosotros sí es verdad que como todos los años vamos a apoyar la subvención al Club Baloncesto Morón, porque bueno, pues primero por la labor que están haciendo, ¿no? Los responsables de este club, que están llevando el nombre de Morón por toda España, porque creemos que el deporte, y sobre todo a estos niveles, van más allá de lo que es el propio deporte, es decir, se crea una sinergia
que ayudan económicamente a las poblaciones, a los pueblos, a las ciudades y bueno, Morón está en el mapa gracias al baloncesto ahora mismo. Estamos llevando el nombre de Morón a Asturias, a Galicia, a Madrid, a todos lados, ¿no? Y hacemos también que personas de los otros equipos que vienen de toda España pues conozcan nuestro pueblo. Y nuestro pueblo lo que hay que ponerlo es en el mapa, ¿no? Como nosotros decimos, ya que siempre nos quejamos de falta de infraestructura, de falta de turismo, de falta de personas que vengan a nuestro pueblo, cuando ocurren circunstancias como esta, desde luego hay que apoyarlo desde el ayuntamiento. Ya lo dije el año pasado, lo vuelvo a decir, y ojalá el baloncesto esté en la categoría más alta y ojalá el fútbol estuviera en la categoría más alta, para que así, como digo, se creara una sinergia de personas que pudieran venir no solo a hacer deporte y a ver deporte, sino eso ayuda a los bares de Morón, ayuda a, si tuviéramos, bueno, a los hoteles que hay, a las residencias que hay en Morón por personas que vienen de otros pueblos a Morón de la Frontera. Es decir, hay una connotación también económica que podríamos valorarla en este pleno y que ojalá, como digo, pudiéramos llegar a todos los deportes, sobre todo baloncesto, en este caso fútbol, karate, todo tipo de deportes se le pudiera ayudar en este sentido desde el ayuntamiento. Por eso nosotros vamos a votar favorablemente. Si es verdad que esta, y a lo mejor le respondo a la pregunta que ha hecho Marina, viene a este pleno porque todavía el presupuesto del año 2020 no está aprobado. Si el presupuesto del año 2020 estuviera aprobado, pues estas subvenciones no tendrían ni que venir a pleno. No está aprobado. Si se aprobaran el presupuesto en su fecha, pues no tendría que venir a pleno la concesión de estas subvenciones, porque se podría dar directamente, porque cuando tú apruebas el presupuesto del año en vigor, al venir de manera nominativa en el presupuesto, es decir, por nombre y apellido, vamos a llamarlo así, de cada entidad, pues no habría que traerlo nuevamente a pleno para su concesión. De hecho, comprobará que los otros clubes y las otras entidades no vienen a pleno cuando hay que darlas. Se aprueba directamente por decreto porque no viene. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, no tener los presupuestos en vigor, pues ocurren estas cosas. Tienen que venir estos presupuestos de manera nominativa. También se lo comenté al concejal de Hacienda y no quiero pasarlo por alto. ¿Qué pasa con las otras subvenciones de las otras entidades? Se está creando una discrepancia, ¿no? Digamos, o una comparativa irregular entre unas asociaciones y otras. Se están pagando el año 2020 de determinados clubes y hay otros que no han cobrado ni el año 2019. Hay otros que no han cobrado el año 2019, que me dirá, bueno, es que tendrán que justificarlo. Sí, tendrán que justificarlo, pero vamos a mirar a todos por igual también, Vamos a mirar a todos por igual, porque nosotros, como digo, estamos a favor de que se apoye el deporte, que se apoye las asociaciones sociosanitarias, que se apoye las asociaciones de vecinos, pero bueno, sin crear, digamos, prioridades entre unos y otros. Es verdad que cada uno lo solicita cuando le hace falta, ¿no? Pero es verdad que a los demás, a lo mejor por falta de información o porque no le llega la información necesaria, hay algunos, como digo, que todavía no han cobrado ni la del año 2019, y eso no nos parece tampoco razonable ni justo. Aún así, como digo, nosotros vamos a votar favorablemente porque entendemos que es una ayuda que tiene que llegar a estos clubes para mantenerse en el nivel donde están y para que definitivamente, como digo todos los años, Morón esté en el mapa, porque Morón así es la única forma que tiene sonar. En este caso es con el deporte, me parece magnífico. Igual que si hay que convocar mañana, hay que organizar mañana campeonatos del mundo de motocross, me parecería magnífico y razonable, porque así ayudamos a la economía de nuestra localidad. Gracias, Partido Popular, Grupo AMA. Bien, buenas noches. Bien, nosotros vamos a mantener la misma postura que hemos mantenido en los últimos años. Nosotros nos sigue pareciendo que, si bien este club, como todos los otros clubes de Morón, necesitan este tipo de subvenciones por parte del ayuntamiento, ojalá se pudieran autofinanciar, pero nos sigue pareciendo que la cantidad destinada exclusivamente al club de baloncesto es desmedida. No nos parece, lo hemos dicho ya varias veces, y nos parece que no, en fin, que es una cantidad demasiado grande por dos motivos fundamentales, algunos de los cuales ya se han dicho aquí, ¿no? Primero, porque la situación económica de este ayuntamiento tampoco es lo suficientemente bollante como para gastarse este dinero en una subvención de este tipo.
Y lo segundo, porque efectivamente crea un trato discriminatorio respecto a otros clubes de otras disciplinas, porque ya no es solo que la subvención anualmente siempre es mayor para este club que para otros muchos, sino que además, bueno, efectivamente este ayuntamiento ha hecho una serie de inversiones en infraestructura allí en el pabellón Alameda, que básicamente las está disfrutando exclusivamente este club, ¿no? Con lo cual nos parece que... Y lo que sí nosotros echamos de menos y queremos introducir aquí es que este ayuntamiento y concretamente este alcalde, durante los 4 años que ha estado en la Diputación de Sevilla anteriormente, en el cargo que tenía, porque cobraba un buen dinero, como ya se sabe, sin ir a trabajar, y ahora en el puesto que tiene de Diputación, pues haga también un trabajo de colaborar en buscar patrocinadores públicos para este club en concreto. Si estamos hablando de que este club, como se ha dicho ahora por parte del Partido Popular, está en un nivel, y es evidente porque no hay ningún otro club en la provincia que esté en ese nivel dentro del baloncesto, si se tiene que mantener o se pretende mantener ese nivel, hay que buscar por parte de este ayuntamiento patrocinio y directamente buscar que parte de esta financiación la asuma la Diputación de Sevilla, porque estamos hablando de que es una proyección incluso más que provincial lo que va a tener este club, una proyección sin duda andaluza y probablemente estatal. Bueno, pues creemos que tiene que haber otras administraciones, como digo la Diputación, digo también la Junta de Andalucía, pero nos parecería que se tenía que hacer un esfuerzo de trabajo durante 4 años por parte de este equipo de gobierno para conseguir que parte de esta subvención la pudiera asumir otra administración por las dificultades económicas que tiene este ayuntamiento. Bueno, pues igual que hemos hecho en otras veces, nosotros no vamos a apoyar esta subvención. Pasamos a cerrar el punto y votar. Simplemente para cerrar el punto, podremos discrepar en cuanto a la subvención que se le da a este club, si es mucha, si es poca, podremos discrepar en eso, pero no vamos a permitir desde el equipo de gobierno, y en algún momento le vamos a dar a la portavoz de Adelante Morón los datos de la realidad del deporte en Morón, que vemos que la desconoce por completo. Lo que no vamos a permitir es que se diga que en Morón hay niños que no pueden practicar deporte porque no tienen dinero para hacerlo. Es falso, es mentira, hay mecanismos para hacerlo, y cuando haya un niño en ese caso, decírnoslo porque se soluciona de momento, ¿vale? No vamos a permitirlo porque posiblemente no conozcan los mecanismos que hay para poder acceder a las ayudas, subvenciones o incluso a la exención de cualquier tasa a aquellas familias que no puedan sus hijos acceder a las actividades deportivas, cosa distinta que las quiera hacer en determinadas condiciones. Pero ningún niño en Morón va a dejar de hacer deporte porque no tenga los dineros suficientes. Y luego hay una absoluta realidad, o sea, desconocimiento de la realidad deportiva por parte de la portavoz de Adelante Morón, de la realidad de los más de 800, casi 1000 niños que en Morón practican el deporte casi a diario, y posiblemente no conozca esa realidad que hay en Morón. Pasamos a votar el punto. Ignacio, tú no permitirás lo que tú quieras, pero yo voy a decir lo que a mí me dé la gana, ¿eh? Y ni tú ni nadie me va a mí a negar la realidad que yo veo y que yo piso a diario en este pueblo, porque yo conozco de casos, pero no uno ni dos, muchos, que se han tenido que quitar de la escuela de fútbol o se han tenido que quitar de la escuela de baloncesto porque sus familias no pueden pagar la escuela, porque el precio es muy alto, y aunque haya bonificaciones, hay situaciones familiares en este pueblo que son muy difíciles. Hay gente que no llega a final de mes, hay gente que está en exclusión social, a las puertas o dentro de la pobreza, hay gente que se le está quitando las casas, que no puede comer, Entonces no me digas tú a mí que familias que no tienen ni para darle un plato a sus hijos de comida tienen para pagar 200 y pico de euros de la Escuela Municipal de Deporte, o con las bonificaciones, porque no es cierto. Y hay gente, yo conozco mucho, trabajo en barrio, en verano, trabajo en sitios voluntariamente donde conozco esa realidad a diario, Ignacio, y sí conozco la realidad que hay deportiva en Morón, y claro, y conozco la privatización que han hecho ustedes del deporte, y conozco cómo están los monitores de las escuelas municipales de baloncesto,
y cómo estaban antes. Y conozco cómo los padres de la escuela de baloncesto tienen que llevar a sus hijos con sus transportes particulares, algo que no pasaba antes, cuando estaba la escuela municipal, Sí conozco bastante. A lo mejor no tenemos el mismo criterio. Ustedes apuestan por un modelo deportivo y nosotros apostamos por otro. Pero eso no significa que yo no conozca la realidad. La conozco perfectamente. Y eso es lo que a ustedes les da coraje, que se ponga sobre la mesa aquí la realidad y dónde están llevando ustedes el deporte. Porque aquí también podemos hablar de fútbol sala. Tanto bajar. El problema de fútbol sala no es que cueste más o cueste menos. El problema de fútbol sala es su compañero, Antonio, que es el que se está cargando fútbol sala. A la mitad está fútbol sala, desde que lo dejó el Partido Popular. A la mitad de participantes, a la mitad de equipos. O tampoco conozco esa realidad. Claro que la conozco, lo que pasa es que a ustedes no les interesa. O si no, hablamos de la gestión de las piscinas cubiertas. ¿Cuánta gente se apunta a las piscinas cubiertas? ¿Cuánta gente se apuntaba antes? ¿Cuánta gente van ahora? También podemos hablar de todas esas cosas. Entonces, es un problema de diferencia de modelos, no es un problema de desconocimiento, Ignacio. Para cerrar, es un absoluto desconocimiento. Para empezar, una persona que no puede su hijo acceder a una actividad deportiva tiene una bonificación del 99%, es decir, gratis, ¿vale? Gratis. Puede acceder a bonificaciones hasta del 99%. Posiblemente usted no lo conozca, ¿vale? Pero es así. Y le digo que te estoy diciendo que es gratis, que es del 99%, que no lo quiere. Perdona, estoy hablando yo no te he interrumpido. Perdona, ¿no? ¿Vale? Y insisto en lo mismo. Tiene usted un absoluto desconocimiento de la realidad deportiva en Morón. Absoluto. Bueno, pues vamos a votar el punto. ¿Votos a favor del punto? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? Sí, abstenciones. Grupo más abstención. ¿En contra? Se aprueba el punto. Siguiente punto del orden del día. Aprobación de la subvención de la FEPAC 2020. Dictamen de la Comisión Informativa de 9 de enero, que se dice, el presidente se da cuenta del expediente de subvención a la FEPAC 2020, así como el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y dicha asociación de foro de expertos, peñas y asociaciones carnavalescas para ese mismo ejercicio. Debatido el punto por 5 votos a favor y 4 abstenciones, Grupo Morón, Popular y Adelante, se propone al Pleno aprobar la concesión directa de subvención consignada nominativamente en el presupuesto en vigor por importe de 30.000 euros a la Asociación Cultural, Foro de Expertos, Peñas y Asociaciones Carnavalescas de Morón de la Frontera para la organización y gestión del Carnaval 2020, de acuerdo con el artículo 22.2a de la Ley General de Subvenciones. Abonar como anticipo la cantidad de 15.000 euros en concepto de primer pago, con cargo a la partida 3.340-480, una vez que se suscriba el convenio citado. Comunicar a la FEPAC que para proceder al pago del resto de la subvención deberá previamente justificar el importe de la subvención concedida. Comunicar al interesado para completar la tramitación del expediente, trayendo la oportuna documentación, así como dar traslado a intervención, tesorería y delegación de turismo a los efectos oportunos. ¿Intervenciones? Sí, esto es la aprobación de la subvención que recibe la FEPAC, la Federación de Asociaciones que organizan el Carnaval en Morón de la Frontera, para atender los gastos y la organización del Carnaval del 2020. ¿Vale? Simplemente la subvención, como podéis ver, es una apuesta decidida de este equipo de gobierno por mejorar cada día esta actividad también en Morón de la Frontera, no solo otras que se mencionan como los Reyes, sino también esta otra actividad muy importante para Morón. Pues también hoy con esta subvención facilitamos que la asociación pues pueda atender los gastos y pueda atender el carnaval lo mejor posible para Morón de la Frontera. ¿Intervenciones? Grupo adelante. Sí, bueno, en este caso pues nos ocurre lo contrario que en la subvención anterior. Este es un modelo totalmente contrario al anterior, con el que nosotros pues estamos de acuerdo y lo compartimos. Se trata en este caso de una subvención que se va a destinar a financiar una fiesta popular, una fiesta que históricamente ha sido un foro de expresión del pueblo, en la que participa la gran parte del pueblo en su conjunto, y además con un modelo de gestión
que permite la autogestión y que permite la participación de la ciudadanía. Y además donde se destina bastante trabajo, dinero y tiempo en formar la cantera y en formar las bases de la fiesta. Lo que sí nosotros que creemos es que se debería de seguir avanzando un poco más en los mecanismos de transparencia en cuanto a las cuentas de la FEPA, pues para que haya más facilidad por parte del pueblo de fiscalizar las cuentas y los gastos que se van produciendo en cada uno de los ejercicios y celebración de esta fiesta. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable. Gracias. Grupo Adelante, Grupo Popular. Bueno, nosotros no vemos mucha diferencia en los modelos, ¿verdad? Yo creo que es prácticamente muy parecido, ¿no? Un colectivo de personas que quiere hacerse cargo de una actividad y, bueno, y aquí pues cada uno lo ve de la manera que quiere. Por eso, como es muy parecido y además entendemos que es una actividad que siempre se ha apoyado desde que, bueno, el PP estaba también en el gobierno y, bueno, entendemos que es una buena forma, ¿no? Que sean los propios carnavaleros los que desarrollen su actividad, pues vamos a apoyarlo también, ¿no? Lo que sí es verdad que, bueno, que tanto, se me olvidó de comentarlo antes, hay un montón de reparos en el informe de intervención, esperemos que ese voto favorable que vamos a dar sea condicionado a que todos estos reparos se solventen, hable de convenios, justificaciones, es decir, yo creo que no va a haber ningún problema y que esperemos que eso, como debe de ser, pues se lleve a cabo, porque bueno, es verdad que todos esos reparos aparecen en el informe y esperemos que se solventen por parte de todo del colectivo y bueno, nosotros vamos a votar favorablemente a esta subvención también. Gracias, Partido Popular. Grupo A, tiene la palabra. Pues nosotros sí creemos que es un punto totalmente diferente al anterior y además está en la propia definición que ha dado el portavoz del Partido Socialista cuando lo ha presentado, ¿no? Es una subvención, ha dicho textualmente, para atender los gastos y la organización del Carnaval de Morón. Es decir, es un dinero que se da para una organización que en principio compete al Ayuntamiento de Morón, pero en este caso la manera que tiene de ejercerla es dándolo concretamente a las asociaciones de carnavaleros para que ellos organicen los gastos y la organización del Carnaval de Morón. Eso es radicalmente diferente a lo que estamos hablando concretamente con la subvención anterior con el baloncesto. Estamos hablando de que es algo que lo ha organizado históricamente siempre el Ayuntamiento de Morón y ahora se ha optado por otro modelo con el cual nosotros estamos de acuerdo y es que sean los propios, digamos, participantes, las propias asociaciones de carnaval las que organicen y además la experiencia que se tiene por lo menos en los últimos años creemos que ha sido satisfactoria y por tanto creemos que es un modelo que está bien. Y el dinero en concreto del que se está hablando, pues ni más ni menos que el dinero que se ha estado dedicando en otros ejercicios anteriores cuando no se organizaba de esta manera. Bueno, básicamente, creo que el presupuesto está siendo básicamente el mismo, con lo cual nosotros vamos a apoyar porque estamos hablando de una fiesta, digamos, una fiesta claramente popular, una fiesta de la ciudadanía de Morón, que en este caso la manera de gestionarlo es mediante la autogestión con las asociaciones carnavaleras. Vamos a votar favorablemente. Gracias, Grupo AMA. Pasamos a votar. Votos a favor. Se aprueba el punto por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, punto número 5, aprobación inicial de la modificación de expediente de ordenanzas fiscales 2020. Dictamen de la Comisión de Informativa de 9 de enero, que se ha visto modificada por una enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, imagino que la tendrán los grupos, y entonces el dictamen que se propondría junto con la enmienda al Pleno es la siguiente: aprobar inicialmente la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales: la reguladora en las piscinas municipales, la tasa por prestación del servicio domiciliario de agua, por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras, tasa de expedición de documentos administrativos, derechos de examen, la ordenanza de la tasa del cementerio municipal, ordenanza por la retirada de vehículos en la vía pública, sobre vehículos de tracción mecánica, realización de actividades administrativas con motivo de apertura de establecimientos, la ordenanza por ocupación de dominio público, prestación compensatoria y aprovechamiento de carácter excepcional en suelo no urbanizable, por servicios en residencia de ancianos, utilización privativa de aprovechamiento especial de dominio público local,
y la reguladora de la prestación de servicios culturales y la prestación de servicios deportivos organizados por el Ayuntamiento de Morón. Segundo, la modificación de estas ordenanzas entrará en vigor el siguiente día de la publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. La exposición pública por plazo de 30 días hábiles mediante la publicación de los oportunos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de edictos municipal, página web y diario de mayor difusión de la provincia. Asimismo, se publicará el contenido en el portal de transparencia. De presentarse reclamaciones serán conocidas y resueltas por el Pleno, y de no presentarse, el presente acuerdo quedará elevado a definitivo. ¿Intervenciones? Grupo Socialista. Sí, por la secretaria se ha leído las enmiendas que presentábamos, que a la hora de corregir el texto, de revisar el texto a última hora, vimos que faltaban estas correcciones en las ordenanzas, por eso las traemos como enmiendas a lo que viene hoy aquí, ¿no? Una que es eximir de pago a aquellas asociaciones que hagan actividades gratuitas en el Teatro Oriente y en la Casa de la Cultura, ¿vale? Y las actividades que se realicen en la Casa de la Cultura que sean gratuitas, y por otro lado una división de lo que eran las tasas que utiliza las actividades culturales. Se desglosan, pero no se suben ninguna de ellas. Lo que se hace es desglosar las actividades para separar lo que eran tasas de lo que eran las aportaciones a los talleres y cursos, ¿vale? Bueno, en definitiva, queremos empezar diciendo que de nuevo, un año más, el Ayuntamiento de Morón no va a subir los impuestos a los ciudadanos de Morón. Hay una congelación efectiva de lo que son los impuestos los ciudadanos y a la ciudadanía de Morón de la Frontera, cosa que venimos haciendo ya en los últimos años. Creo que son 5 los años en los que no subimos los impuestos, incluso tasas o impuestos como el IBI, pues se toman medidas como el pleno que celebramos recientemente para minimizar la subida o la revisión de los valores catastrales que hace el gobierno, ¿no? Decimos, no subimos los impuestos en Morón de la Frontera, no solo congelamos, sino que si comparamos con las subidas del IPC, pues podemos decir que la presión fiscal a los ciudadanos de Morón, estamos consiguiendo bajar esa presión fiscal a los ciudadanos de Morón. Nuestro objetivo con las ordenanzas, esta vez eran 3, no incrementar la presión fiscal a los ciudadanos y a las ciudadanas de Morón de la Frontera, y a la vez garantizar una adecuada prestación de los servicios que ofrecemos a la ciudadanía de Morón de la Frontera. También el objetivo de estas ordenanzas es ampliar las bonificaciones a aquellas actuaciones que impliquen criterios de mejoras medioambientales. Por lo tanto, se reflejan algunas, intentaremos traer en las sucesivas revisiones de las ordenanzas medidas en este sentido, medidas que vayan a favorecer las inversiones y las mejoras de carácter medioambiental. Por otro lado, también continuar con una política de bonificar aquellas licencias y actividades que influyen en la dinamización y en la economía de la ciudad de Morón de la Frontera. Y, por supuesto, seguir manteniendo, y en la medida en la que podamos, incrementar las bonificaciones a las ayudas a las familias de nuestra ciudad, como por ejemplo las bonificaciones que tenemos para las ayudas para las familias numerosas en el tema de agua que mantenemos en estas ordenanzas. Por lo tanto, ni subimos siquiera, que se podía hablar de subidas del IPC, ni siquiera eso, mantenemos la misma presión fiscal que en estos años atrás. No incrementamos la presión fiscal, y eso además nos ha permitido, además de no incrementar los impuestos a los ciudadanos, a las ciudadanas de Morón de la Frontera, nos ha permitido con nuestra política reducir la deuda de este ayuntamiento en 11 millones de euros, que ha conseguido reducir la deuda este ayuntamiento. Bonificaciones en las tasas de aquellas bonificaciones para aquellas empresas que lo que hacen, aquellos comercios que lo que hacen es trasladar el domicilio a otra ubicación, y vamos a incrementar esas bonificaciones para establecimientos que incorporen instalaciones de ahorro energético, potenciar la posibilidad de las instalaciones, atraer a la inversión en energías renovables a nuestra ciudad con
con la rebaja que hacemos para la instalación de energías renovables en el suelo no urbanizable en Morón de la Frontera, y otras más que no paso a enumerar, pero ya digo que es la política y la filosofía de este equipo de gobierno no subir los impuestos en Morón de la Frontera, como venimos demostrando en los últimos 5 años. Grupo adelante. Sí, bueno, escuchando a Ignacio y estos días también a Cristina en los medios de comunicación, parece que es que tenemos los mejores impuestos del mundo en Morón de la Frontera, y parece que es que los vecinos y las vecinas de Morón tuviésemos que estarles agradecidos al Partido Socialista por ser uno de los pueblos de toda Andalucía con los impuestos más altos, que además os recuerdo que hay impuestos que no podéis subir, no porque no queráis a lo mejor, sino porque es que estamos ya rozando el límite máximo que establece la norma. Presumen ustedes, lo acaban de hacer la intervención, de no subir los impuestos. Yo conozco mucha gente ahora mismo que estará súper aliviada porque usted le ha bajado la presión fiscal, la carga fiscal, como acaba de decir. Y lo cierto es que mantener los impuestos tal y como están realmente es una subida de facto, es una subida de hecho para miles de familias trabajadoras, de comercios y de autónomos que viven hoy muchísimo peor, con menores ingresos, con peores salarios y en condiciones más precarias que antes de la crisis. Y para esas familias ustedes no proponen nada para rebajarles esa carga fiscal y ayudarles a llegar mejor a final de mes. Además que es que mantener los presupuestos es mantener las subidas que ustedes han hecho durante todos estos años atrás, subidas en las que no han tenido para nada en cuenta los ingresos, si subían o no, de la familia, y que incluso ustedes han subido, a veces incluso bajando el nivel, el coste de la vida siendo negativo. Y eso es lo que nos tiene a los moroneros y a las moroneras es asfixiados. Presumen también de mantener las medidas sociales que tenían. ¿De qué medidas sociales presumen? ¿De las bonificaciones a las familias numerosas y de las del agua? Yo es que, sinceramente, creo que este equipo de gobierno no es consciente de la situación que vive Morón y que vivimos sus vecinos, porque a nosotros nos parece que presumir de esas dos medidas sociales es absolutamente ridículo. Por ejemplo, presumen ustedes de la exención que hicieron y de la bonificación del agua en unas cantidades de agua que es que no garantiza ni los mínimos vitales a la persona que pueda disfrutar de esas bonificaciones y de esas exenciones. Y en este pueblo hay muchos parados de larga duración, hay muchos pensionistas con pensiones de miseria, hay muchas familias en situaciones de exclusión que necesitan, hay muchos autónomos y mucho comercio local que está arruinado o a las puertas de la ruina. Y ellos necesitan un sistema de exenciones y de bonificaciones serio, completo, y que no le ahoguen más de lo que están por las políticas neoliberales, tanto europeas, nacionales como de nuestra comunidad autónoma. Se olvida también el Partido Socialista de hablar algo que mantienen también, de eso no hablan, y es que mantienen la subida que han hecho durante los últimos años del IBI de un 15%, es que mantienen la subida generalizada que han hecho en los últimos años de todos los impuestos de un 18%, y de eso no hablan, como tampoco hablan de que en esta propuesta plantean una subida de una media del 12% de los precios de la piscina cubierta, porque no hablan de eso en su exposición de motivos. Tampoco hablan de que mantienen los privilegios de los más ricos de este pueblo, que cada vez están pagando menos, porque ya es que no solo mantienen los privilegios que le han concedido estos años atrás, sino es que su intención ha sido en este año aumentarle esos privilegios. Nos han planteado ustedes bajarle un 30% el IBI a los más ricos de Morón y también de fuera de Morón, claro, siendo actividades económicas que ustedes seleccionarían a la carta. Están haciendo ustedes de nuestros impuestos los impuestos más regresivos de la provincia, y podrían haber aprovechado esta oportunidad para hacer un reajuste de los impuestos, para hacerlos más progresivos, para que pague más el que más tiene. Pero por desgracia, como dice Cristina en los medios de comunicación, esta propuesta pues no trae modificaciones sustanciales. Y lo que más nos preocupa de toda esta propuesta es la progresividad,
porque desde hace unos años a esta parte ustedes están haciendo cada vez unos impuestos menos progresivos y más injustos, donde, como le digo, paga más el que menos tiene. Y ahora se lo voy a desglosar, se lo voy a explicar los ejemplos, porque no solo mantiene las congelaciones, las bajadas, las eliminaciones de impuestos que han hecho durante estos años a los que más tienen, a las multinacionales, a las grandes empresas, sino que es que nos propone medidas para seguir bajando los impuestos a los que más tienen, como este 30% del IBI que le he estado planteando, que bueno, que no lo proponen hoy porque la ley no se los permite, pero que ya en comisión se nos dijo que había intención de plantearlo para el próximo año. Y nosotros nos planteamos con este tema. Si el ayuntamiento, como le he escuchado decir Antonio, está tan saneado y tan buena situación económica que nos podemos permitir el lujo, sí, que la situación económica como va mejor, nos podemos permitir el lujo de bajar el 30% del IBI a las grandes empresas. Pues nosotros decimos, también estará dispuesto o en condiciones este ayuntamiento de bajarle el 15% del IBI que ustedes le han subido a las familias trabajadoras, ¿no? O el 18% de subida generalizada de los impuestos que se han hecho en los últimos años, ¿no? O la subida de la basura, ¿no? Pues según ustedes no, porque ustedes, cuando se trata de bajar impuestos, que en este caso coinciden muchísimo con la derecha, que por cierto, no sé si la derecha de este pleno es del equipo de gobierno, ¿no? Porque siempre me contesta defendiendo al equipo de gobierno, Entonces, cuando ustedes hablan de bajar impuestos, qué casualidad que siempre se acuerdan de los que más tienen. Qué casualidad que siempre se acuerdan de sus compañeros de comilonas. Qué mala suerte tenemos los que no nos vamos de comilonas con ustedes. Siguen manteniendo los privilegios. Proponen bonificar a ciertas actividades económicas ciertas cosas. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y estamos de acuerdo si esas bonificaciones van destinadas al pequeño o al mediano comercio de nuestro pueblo. Pero no estamos de acuerdo que esas bonificaciones se le hagan a las grandes empresas que facturen 1, 2, 3 millones de euros al año, porque estas empresas tienen dinero suficiente como para pagar esos impuestos y este pueblo, que parece que no se han enterado todavía, necesita más que nunca esos ingresos para poder mantener los servicios, para seguir manteniendo sus trabajadores. Por eso nosotros creemos que estas bonificaciones pues deberían de tener un límite que bien podría fijarse con la facturación. Y lo mismo nos pasa con la aportación que se le va a exigir a las fotovoltaicas. Resulta que tenemos una ley que nos permite exigirle a las fotovoltaicas hasta el 10% de la inversión que realizan, que además un dinero que iría al patrimonio del suelo, que buena falta nos hace para invertir en vivienda, para construir vivienda, para comprar los terrenos del hospital, o mira, se los compro incluso lo que ustedes hacen para arreglar los baches de Morón, que nos hace falta ese dinero. Pues no, ustedes proponen bajar ese porcentaje en vez de al 10 al 2%. Y entonces, vuestro razonamiento es que tenemos que ser competitivos. Pues si ese es el razonamiento, hay dos cosas que nosotras no entendemos. La primera, que no se haya estudiado cómo está el porcentaje en el resto de la comarca. Porque si en el resto de la comarca está el 6, ¿qué hacemos nosotros? Bajándola al 2, bajémosla al 5 para ser competitivos. Estamos perdiendo, si está en el 6, estamos perdiendo 4 puntos de ingreso. Y otra cosa que no entendemos es que se nos dijo en la comisión que esta empresa realmente donde está interesada es aquí en Morón porque se reúnen unas condiciones y unas características fundamentalmente técnicas, de horas de sol, de ubicación, etcétera, que bueno, si la empresa lo tiene tan claro de que lo que más le interesa a Morón, ¿qué hacemos nosotros rebajando el porcentaje del 4 al 2? Pues algo que a nosotros, sinceramente, no lo entendemos. Esto lo que supone es que el ayuntamiento, que este pueblo, va a dejar de recibir bastante dinero. Y otra cosa que no entendemos es que no se nos explica tampoco en la comisión cuánto dinero deja de recibir este ayuntamiento por hacer esta bonificación, bueno, esta rebaja del porcentaje a estas empresas de la fotovoltaica. Y por otro lado,
pues proponen medidas en contra, Ignacio, de lo que tú estás diciendo, de que rebajas un poquito la presión fiscal. Pues en esta propuesta se proponen medidas que aumentan la presión fiscal de las familias trabajadoras. Por ejemplo, esa subida que te hablo del 12% de los precios de las piscinas cubiertas, que eso ya daría para otro debate más largo. Por ejemplo, exigir que el recibo de la basura para poderse dar de alta en el recibo del agua, porque nosotros entendemos que hay situaciones en las que eso supone un perjuicio para los vecinos y para las vecinas. Y para ganar progresividad, pues nosotros lo que proponemos y lo que planteamos es que se contemplen más tramos allí donde no se estén contemplando y donde se permita las características del impuesto, por ejemplo, el IBI, que ya se hizo en algún ejercicio y lo han quitado ustedes, esa progresividad de un plumazo, recuperar las bonificaciones que ustedes mismos han quitado del IBI, reconocer, por ejemplo, los residentes a efectos de la zona azul, no solo a las personas empadronadas, porque hay gente que vive en donde hay zona azul, que no está empadronada, pero por circunstancias familiares viven en esa vivienda, quitar la subida que hicieron del porcentaje de la minusvalía para poder acceder a una bonificación, etcétera. Todas esas bonificaciones que ustedes en ese momento quitaron. No plantear bonificaciones a las rentas más altas, porque las bonificaciones son su sentido, su esencia, son para facilitar a la gente que menos recursos tiene poder pagar los impuestos, o incluso, si no tienen dinero, no pagarlo. Pero las bonificaciones no se inventaron para las grandes empresas y para las grandes multinacionales y para las empresas que facturan 3 millones de euros al año. Esa gente no se le puede bonificar. Esa gente tiene que pagar impuestos al pueblo de Morón. Creemos que hay que contemplar un sistema de exenciones y bonificaciones mayor para los que están más afectados por la crisis, para los sectores más vulnerables que sufren la situación económica sobrevenida de desempleo y de empobrecimiento, para lo que dije antes, para los pensionistas, para familias numerosas, para los desempleados de larga duración, etcétera. Contemplar medidas para atender y cubrir las necesidades básicas de luz, del agua, del IBI, por supuesto, también para garantizar el techo a la gente, o de la basura, que actualmente hay gente en Morón que no tiene ni para comer, que viven en situación de exclusión social y de emergencia social. No cobrar impuestos de plusvalía en caso de dación de pago, que eso es como que te quiten la casa, en caso de desahucio, en caso de herencia. Incentivar el alquiler a precio asequible, hacer mayores beneficios fiscales para los nuevos autónomos, para la pequeña empresa, para las cooperativas durante el primer año, porque sinceramente